Tema 3. Pruebas de aptitud para la obtención de permisos o licencias de conducción. Cuestiones generales y pruebas de aptitud psicofísicas. 1. Pruebas de aptitud para la obtención del permiso o licencia de conducción. 2. Aptitudes psicofísicas para obtener o prorrogar el permiso o licencia de conducción. 2.1. Enfermedades y deficiencias que serán causa de denegación o de adaptaciones, restricciones de circulación y otras limitaciones en la obtención o prórroga del permiso o la licencia de conducción. 2.2. Personas obligadas a someterse a las pruebas de aptitud psicofísica. 2.3. Grupos de conductores. 2.4. Informes de aptitud. 3. Permisos y licencias de conducción ordinarios y extraordinarios. 1. Prueba de aptitud para la obtención del permiso o licencia de conducción. Las pruebas de aptitud para obtener permisos y licencias de conducción encuentran su fundamento y regulación en las siguientes normas. Directiva 2006/126 de la Comunidad Europea, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre sobre el permiso de conducción, publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea el 30 de diciembre del 2006, modificada por la Directiva 2012/36 de la Unión Europea de la Comisión del 19 de noviembre del 2012 y por la Directiva 2013/47 de la Unión Europea de la Comisión del 2 de octubre del 2013. Real Decreto Legislativo 6/2015 del 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. Y el Real Decreto 818/2009 del 8 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento General de Conductores, que lleva a cabo la transposición de la citada directiva al ámbito normativo nacional, modificado por la Orden Presidencial 2356/2010 del 3 de septiembre y la Orden de Interior 1407/2012 del 25 de junio, la Orden de Interior 2229/2013 del 25 de noviembre y el Real Decreto 1055/2015 del 20 de noviembre y por el Real Decreto 971/2020 del 10 de noviembre. Lo que dice aquí del Real Decreto Legislativo 6/2015 del 30 de octubre es el libro que nos recomendó ayer el compañero Antonio. El artículo 61 del Real Decreto Legislativo 6/2015 del 30 de octubre establece que la conducción de vehículos a motor y ciclomotores exigirá haber obtenido previamente el preceptivo permiso o licencia de conducción dirigido a verificar que el conductor tenga los requisitos de capacidad, conocimientos y habilidad necesarios para la conducción del vehículo en los términos que se determine reglamentariamente. El Reglamento General de Conductores, en su artículo 42, desarrolla esta exigencia estableciendo cómo puede obtenerse la autorización administrativa para conducir y determinando el modo de verificar los requisitos exigidos. Así, establece que todo conductor de vehículos de motor o ciclomotores deberá poseer para conducir con seguridad las aptitudes psicofísicas y los conocimientos, habilidades, aptitudes y comportamientos que le permitan a manejar adecuadamente el vehículo y sus mandos para no comprometer la seguridad vial y conseguir una utilización responsable del vehículo. B. Dominar el vehículo con el fin de no crear situaciones peligrosas y reaccionar de forma apropiada cuando éstas se presenten. C. Discernir los peligros originados por la circulación y valorar su gravedad. D. Observar las disposiciones legales y reglamentarias en materia de tráfico, circulación de vehículos y seguridad vial, en particular las que tengan por objeto prevenir los accidentes de circulación y garantizar la fluidez y seguridad de la circulación. E. Tener un conocimiento razonado sobre mecánica y entretenimiento simple de las partes y dispositivos del vehículo que le permiten detectar los defectos técnicos más importantes de este, en particular los que pongan en peligro la seguridad y de las medidas que se han de tomar para remediarlos debidamente. F. Tener en cuenta todos los factores que afectan al comportamiento de los conductores con el fin de conservar en todo momento la utilización plena de las aptitudes y capacidades necesarias para conducir con seguridad. G. Contribuir a la seguridad de todos los usuarios, en particular de los más débiles y los más expuestos al peligro, mediante una actitud respetuosa hacia el prójimo. H. Contribuir a la conservación del medio ambiente evitando la contaminación. Y auxiliar a las víctimas en accidentes de circulación, prestar a los heridos el auxilio que resulte más adecuado según las circunstancias, tratando de evitar mayores peligros o daños
restablecer en la medida de lo posible la seguridad de la circulación y colaborar con la autoridad y sus agentes en el esclarecimiento de los hechos. Para verificar la posesión de los requisitos antes relacionados, el Reglamento General de Conductores prevé 3 tipos de prueba, cada una de ellas destinadas a verificar un objeto concreto, pero todos necesarios para obtener la autorización administrativa para conducir, que son de aptitud psicofísica. Se realiza en un centro de reconocimiento de conductores. Tiene por objeto comprobar que no exista enfermedad o discapacidad incompatible con la conducción. Teoría sobre control de conocimientos. Su objetivo es comprobar que se conocen los contenidos teóricos básicos necesarios para la conducción y que varían en función de la clase de permiso o licencia de conducción a obtener. Son las pruebas de control de conocimiento común y las de conocimiento específico y de control y aptitudes de comportamientos. Con ellas se pretenden comprobar las habilidades, destrezas y comportamientos del aspirante en la conducción. Estas pruebas pueden ser en circuito cerrado y en vías abiertas al tráfico general. En el siguiente cuadro, presente en el anexo 5A del Reglamento General de Conductores, se establece en función de la clase de permiso o licencia de conducción las pruebas a realizar. Y aquí tenemos el cuadro. Para entender el cuadro, tenemos que tener en cuenta primero la clase de permiso, la aptitud psicofísica, los controles de conocimientos tanto común como específico y los controles de aptitud y comportamiento en circuito cerrado y en circuito abierto, en circulación. Por ejemplo, la M, aptitud psicofísica, sí, conocimientos específicos sí y en circuito cerrado. Es decir, para la M no tengo que hacer el control de conocimientos común. El A1, aptitud psicofísica, control de conocimientos común y específico, y en circuito cerrado y circuito abierto. El A2 lo mismo, psicofísica, común, específico, cerrado y abierto. El A solamente aptitud psicofísica, es decir, no tiene examen, es el 3-4-2. 3 horas de teórica, 4 de circuito cerrado y 2 horas de circuito abierto, pero sin examen, tras 2 años de antigüedad del permiso A2. El B, aptitud psicofísica sí, control de conocimientos sí, común, en circuito cerrado sí y en circuito abierto, pero lo que ocurre es que tanto las pruebas de circuito cerrado que se hacían antiguamente ahora se hacen en circuito abierto, como es la parada, el estacionamiento o la rampa, por ejemplo. Pero antes de continuar, quiero hacer un inciso. Y si nos damos cuenta, los únicos que tienen el control de conocimientos común son el A1, el A2 o el B. ¿Qué quiere decir? Que lo haré solamente una vez en la vida, el control de conocimientos común. Una vez yo ya lo tengo, para el resto de permisos ya no me va a ser exigido. ¿Esto lo entendemos? Sí. ¿Alguna duda, Javier? No, todo bien. De acuerdo. El B más E. Tendremos la aptitud psicofísica, conocimientos específicos, circuito cerrado y circuito abierto. Y así hasta el final, hasta el D más E. Luego la licencia de ciclomotor, perdón, la licencia de vehículo de movilidad personal tendrá aptitud psicofísica, conocimientos específicos y aptitudes en circuito cerrado, igual que la licencia de vehículo agrícola. Estas no tienen común, porque ya la tenemos, o no, depende, y no tienen circulación. 1. La licencia para conducir vehículos para personal de movilidad reducida, LCM, y 2. LVA, licencia para conducir vehículos especiales agrícolas autopropulsados y sus conjuntos, que es lo que pone en el cuadro LCM1 y LCM2. Las pruebas tanto de control de conocimiento como las de control de aptitudes y comportamiento serán calificadas de apto o no apto. La declaración de aptitud de una prueba tendrá un periodo de vigencia de 2 años, contado desde el día siguiente, pregunta de examen, a aquel en el que el aspirante fue declarado apto en la prueba. Cuando el aspirante dentro del plazo señalado supera la prueba siguiente, el plazo de vigencia comenzará a contarse de nuevo. Es decir, pongo un ejemplo, me saco el específico del permiso C, el de conocimientos. Ya he pasado el psicofísico y el de conocimientos. Y apruebo. Al día siguiente, 2 años. Antes de cumplir los 2 años, apruebo circuito cerrado.
El control de habilidades en circuito cerrado. Vuelven a iniciarse los 2 años. Y antes de esos 2 años apruebo, perdón, el de circuito abierto. He obtenido el C sin contar con, o sea, sin agotar los plazos. Porque si agoto los plazos, pierdo todo lo anterior. ¿Ok? Ok. 2. Aptitudes psicofísicas para obtener o prorrogar el permiso o la licencia de conducción. Con el fin de lograr un perfeccionamiento y una uniformidad en la práctica de los reconocimientos psicofísicos y psicotécnicos, se dictó el Real Decreto 1467/1982 del 28 de mayo, que además de establecer un nuevo cuadro de enfermedades y deficiencias que pueden impedir la obtención o revisión de los permisos y licencias de conducción, determinaba las condiciones que deben reunir los certificados y reconocimientos correspondientes, es decir, lo regular. Posteriormente, las condiciones psicofísicas que deben reunir los conductores de vehículos se establecen con carácter general para todos los países miembros de la Unión Europea en el anexo 3 de la Directiva 2006/126 de la Comunidad Europea sobre el permiso de conducción. El nuevo Reglamento General de Conductores aprobado por el Real Decreto 818/2009 del 8 de mayo recoge en su anexo 4 las aptitudes psicofísicas requeridas para obtener o prorrogar la vigencia del permiso de la licencia de conducción, estableciendo las enfermedades y deficiencias que serán causa de denegación o de adaptaciones, restricciones de circulación y otras limitaciones en su obtención o prórroga conforme a la Directiva 2006/126 de la Comunidad Europea, del Parlamento Europeo y del Consejo del 20 de diciembre sobre el permiso de conducción, modificada por la Directiva 2009/113 de la Comunidad Europea de la Comisión del 25 de agosto, que es incorporada a nuestro ordenamiento por la Orden Presidencial 2356/2010 del 3 de septiembre. El Real Decreto 1055/2015 del 20 de noviembre, modificada el anexo 4 del Reglamento General de Conductores 818/2009, sobre aptitudes psicofísicas para obtener o prorrogar la vigencia del permiso o la licencia de conducción en lo relativo al apartado 7, sistema respiratorio, y el 9, sistema nervioso y muscular. Informes. Los informes sobre la aptitud psicofísica solo podrán ser emitidos por centros oficiales o por los centros sanitarios privados por los que se rige el Real Decreto 170/2010 del 19 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Centros de Reconocimiento destinados a verificar las aptitudes psicofísicas de los conductores que han derogado el citado Real Decreto 1476/1982 y el Real Decreto 2272/1985 del 4 de diciembre, por el que se determinan las aptitudes psicofísicas de los que deben poseer los conductores de vehículos y por el que se regulan los centros de reconocimiento destinados a verificarlas. Centros. Los centros de reconocimiento de conductores realizarán en la persona de estos las exploraciones necesarias para verificar en la medida de lo posible que los interesados objeto de investigación no están afectados por ninguna de las enfermedades o deficiencias físicas o psicológicas que serán causa de denegación o de adaptaciones, restricciones de circulación y otras limitaciones en la obtención y revisión del permiso o licencia de conducción. ¿Alguna duda? No. No, todo bien, Ángel. No, todo bien. 2.1. Enfermedades y deficiencias que serán causa de denegación o de adaptaciones, restricciones de circulación y otras limitaciones en la obtención o prórroga del permiso o la licencia de conducción. Las aptitudes psicofísicas requeridas para obtener o prorrogar el permiso o la licencia de conducción son las que se establecen en el anexo 4 del Real Decreto 818/2009 del 8 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento General de Conductores, que consta de los siguientes apartados. 1. La capacidad visual, uso de lentes correctoras, visión monocular, etc. 2. La capacidad auditiva, hipoacusia, etc. ¿Sabéis lo que es la hipoacusia? No, yo no. La hipoacusia es la pérdida de audición de parte de alguno de los dos oídos, tanto el derecho como el izquierdo. 3. El sistema locomotor, afecciones que afecten a la motilidad, movilidad, etc. Yo creo que aquí está mal escrito, ¿verdad? Sí, sí. Vale. 4. El sistema cardiovascular, insuficiencia cardíaca, hipertensión arterial, etc. 5. Trastornos hematológicos, procesos oncohematológicos como el tratamiento de quimioterapia y procesos no oncohematológicos como la anemia.
6. El sistema renal, trasplante renal, enfermos sometidos a diálisis, etc. 7. El sistema respiratorio, trastornos del sueño, apneas, trastornos respiratorios, etc. 8. Enfermedades metabólicas y endocrinas, diabetes, enfermedad de tiroides. 9. El sistema nervioso y muscular, enfermedades encefálicas, epilepsias, alteraciones del equilibrio, trastornos musculares, etc. 10. Trastornos mentales y de conducta, trastornos cognitivos, psicóticos, como la esquizofrenia, trastornos del desarrollo intelectual, etc. 11. Trastornos relacionados con sustancias, abuso de alcohol, drogas, medicamentos y sus consecuencias y trastornos. 12. Aptitud perceptivo-motora, indicios de un deterioro aptitudinal que puedan incapacitar la conducción con seguridad. 13. Cualquier otra afección no mencionada en los apartados anteriores que pueda suponer una incapacidad para conducir o comprometer la seguridad vial. El citado anexo, en cada apartado se determinan las aptitudes a explorar y evaluar en los conductores objeto del reconocimiento, tanto si pertenecen al grupo 1 como al grupo 2. ¿Qué quiere decir esto del grupo 1 o el grupo 2? Que lo vimos en el tema 1. El carnet común o los carnetes profesionales. Correcto, el carnet 1 es hasta el B+E y el 2 es a partir del C1 en adelante. Las aptitudes psicofísicas requeridas para obtener o prorrogar la licencia o permiso de conducción, distinguiendo en función de los grupos de conductores 1 y 2, y las adaptaciones, restricciones y otras limitaciones a imponer en personas, vehículos o de circulación para obtener o prorrogar la licencia o permiso de conducción. 2.2. Personas obligadas a someterse a las pruebas de aptitud psicofísica. Según el artículo 44 del Reglamento General de Conductores, deberán someterse a las pruebas de aptitud psicofísica que las exploraciones necesarias para determinar si reúnen las aptitudes psicofísicas requeridas todas las personas que pretendan obtener o prorrogar cualquier permiso o licencia de conducción, y las que en relación con las tareas de conducción o con la enseñanza de la misma estén obligados a ello, como los titulares de autorización especial para conducir vehículos que transporten mercancías peligrosas. ¿De qué grupo pertenecen los de transporte de mercancías peligrosas? Grupo Grupo 2. 2. Muy bien. 2.3. Grupos de conductores. A efectos de lo dispuesto en el anexo 4 del Reglamento General de Conductores, en cuanto a las enfermedades y deficiencias que deben ser objeto de exploración, el artículo 45 de dicho reglamento clasifica a los conductores en los dos grupos. Grupo 1. Comprende los que sean titulares o soliciten la obtención o prórroga de la licencia o del permiso de conducción de las clases AM, A1, A2, A, B o B+E. Y del grupo 2 comprende los que sean titulares o soliciten la obtención o prórroga del permiso de conducción de la clase C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D o D+E. Se equiparará a los señalados en el grupo 2 a los profesores de la enseñanza de conducción sin perjuicio de las especialidades que se puedan determinar en su reglamentación específica. Es decir, nosotros como futuros profesores de formación vial, cuando tengamos que hacer presencia, ¿qué tipo de informe psicofísico debemos presentar? ¿El del grupo 1 o el del grupo 2? Grupo Sí. 2. Muy bien, grupo 2. Eso es. ¿Cuándo se presenta? Cuando vayamos a hacer presencia. ¿Vale? Esto sería de centros de formación y profesores, pero bueno, lo adelanto aquí. 2.4. Informes de aptitud. El resultado de la exploración se consignará en un informe extendido en el modelo oficial de impreso que se recoge en el anexo 2 del Real Decreto 170/2010 del 19 de febrero, por el que se aprueba el reglamento de centros de reconocimientos destinados a verificar las aptitudes psicofísicas de los conductores. Dicho informe será firmado por el director del centro o, en su caso, por el director facultativo, que se hará responsable de su contenido y posteriormente será entregado al interesado. Es decir, ¿quién puede firmar el resultado de la exploración? ¿El director del centro o quién es la otra persona? Por el director facultativo, el que sea responsable que haga la revisión. Correcto. ¿Y lo hará llegar dónde? ¿A quién? A la jefatura provincial, ¿no? O al No, interesado. al interesado, cuidadito, Antonio. Sí, Asimismo, pero los centros ahora mismo, tú vas, te hacen la sí, revisión pero y te cuando tú te envían el la... carnet. No, espérate, eso es para la renovación. Vale, para la Para la obtención. obtención, no.
Vale, sí, sí, claro. Asimismo, el centro deberá comunicar al registro de conductores e infractores por medios electrónicos y de forma inmediata el resultado del informe, según se determina en el artículo 15, según lo previsto en el apartado 6 del artículo 27 de la Ley 11/2007 del 22 de junio. Esto voy a hacer un inciso, porque si voy a un centro de reconocimiento y el resultado es negativo, ¿podría ir a otro centro y que me lo dieran positivo? Se supone que no. No, porque como se informa de manera inmediata, automáticamente cuando metiese mi DNI saltaría la alerta como que ya he sido suspendido o denegado, perdón. ¿De acuerdo? Sí, sí. La comunicación electrónica se ajustará al protocolo informático que se establezca por orden del ministro del Interior y deberá contener en todo caso los datos personales del solicitante y una fotografía de las mismas características exigidas para la obtención del permiso o licencia de conducción por la normativa vigente. Los efectos del informe tendrán una vigencia de 90 días, 3 meses, contados desde el día siguiente a su emisión, salvo que iniciado un procedimiento para la obtención o prórroga de vigencia de una autorización administrativa para conducir pase a formar parte de este. Es decir, yo lo presento a una autoescuela para obtener un permiso y son 90 días lo que esto, pero en el momento se inicia el procedimiento de solicitud para presentarme a las pruebas, ¿eh? Esa validez ya no es lo de 90 días, ¿de acuerdo? En la actualidad, los informes de aptitud psicofísica sufrirán efecto en todo el territorio nacional, eliminando la limitación contenida en el anterior reglamento de que esos informes que solo podía surtir efecto en la jefatura de tráfico de la provincia donde estuviera ubicado el centro. ¿Nos queda claro esto? Los informes de aptitud psicofísica, teniendo en cuenta el resultado de la exploración, se clasificarán de apto o apto con condiciones restrictivas, no apto e interrumpido. Es decir, hay 4 clases: apto, apto con condiciones restrictivas, no apto e interrumpido. Apto. Estos informes indican que el interesado no padece enfermedad o deficiencia que le impida obtener o prorrogar un permiso o licencia de conducción ordinario. No obstante, si existe alguna causa que fundamente la duda sobre la capacidad del interesado y la Jefatura Provincial de Tráfico podrá solicitar cualquier medida exploratoria que considere oportuna, indicando al interesado que acuda tanto al propio centro de reconocimiento de conductores que efectúa el reconocimiento como a la autoridad sanitaria o a un especialista, y podrá efectuarlo en cualquier momento del procedimiento de obtención o prórroga de vigencia del permiso o licencia de conducción. ¿Alguna duda? No, no. ¿No? Apto con condiciones restrictivas. Estos informes indican que el interesado, al padecer alguna enfermedad o deficiencia que le impide obtener o prorrogar el permiso o licencia de conducción ordinario, únicamente es considerado apto para obtener o prorrogar un permiso o licencia de conducción extraordinario, sujeto a las condiciones restrictivas o adaptaciones que procedan en función de la enfermedad o deficiencia que padezca. Voy a hacer un inciso, porque en el apto, yo que por ejemplo llevo gafas, cuando voy a hacer el reconocimiento médico y me dan el apto, a pesar de ser apto, a mí no me lo dan con condiciones restrictivas por la necesidad de la utilización de lentes, ¿eh? ¿Esto nos ha quedado claro? Sí. Es decir, Sí, sí. Y en el RASA sale en alguna pregunta, ¿eh? por eso lo he hecho la acepción. Los informes emitidos por el Centro de Reconocimiento de Conductores solo podrán establecer las restricciones de circulación u adaptaciones que la normativa vigente admita para la clase de permiso o licencia de conducción de que se trate, actualmente recogidos en el anexo 4 del Reglamento General de Conductores. Las condiciones restrictivas y las adaptaciones vienen reflejadas en el reglamento y vienen codificadas con un número, ¿vale? Esta codificación va desde el 1 al 99 a nivel europeo y del 100 en adelante a nivel nacional, ¿de acuerdo? Y ahí especifica cada tipo de restricción o adaptación. En el supuesto de que el centro entienda que el permiso debe contener adaptaciones o restricciones, éstas se consignarán en el informe de conformidad con la relación de código recogidos en el apartado B del anexo 1 del Reglamento General de Conductores. Todo ello sin perjuicio de que por la Jefatura Provincial de Tráfico, previo informe de la autoridad sanitaria, si se estima oportuno, puedan establecer otras distintas a la vista del caso concreto. Es decir, el centro dice unas cosas, pero luego, por otro lado, la Jefatura de Tráfico puede añadir más. No apto.
Estos informes indican que el interesado es considerado no apto para conducir, obtener o prorrogar cualquier permiso o licencia de conducción ordinario o extraordinario, con la excepción en su caso de la licencia que autoriza conducir vehículos para personas de movilidad reducida, sin perjuicio de que posteriormente pudiera adquirirlas o recuperarlas. En este caso, sería necesario que el Centro de Reconocimiento de Conductores emitiese un informe apto para la licencia. Interrumpido. Los informes de reconocimiento interrumpidos por inactividad del interesado, ya sea porque ha desistido de continuar realizando el reconocimiento, por no presentarse para ultimarlo o por no aportar algún informe complementario que se le hubiera requerido, determinarán la imposibilidad de expedir informe alguno hasta que el interesado realice las actuaciones pendientes. Yo he tenido uno o dos alumnos del CAP que para sacarse el C lo interrumpieron, o uno, perdón, lo interrumpió para operarse de la vista y una vez ya con el informe médico ya le dieron el apto, ¿de acuerdo? Pero de momento lo tenía interrumpido. No quiere decir que lo tenga no apto, sino interrumpido, paralizado. ¿Cuánto tiempo dura la paralización? Pues no lo especifica, ¿de acuerdo? En los casos de informes emitidos con resultado de no apto o de discrepancia entre informes, podrán ser contrastados a petición del interesado y a su costa, es decir, que correrá él con los gastos, mediante el reconocimiento por la autoridad sanitaria correspondiente a su domicilio, pudiendo aportar cuantos informes o certificados médicos o psicológicos estimen conveniente a fin de acreditar la aptitud y que no carece del requisito que presuntamente no posee. Es decir, como para determinar si posee o no posee el requisito. En estos supuestos se estará a lo que resuelva la autoridad sanitaria correspondiente. La Jefatura Provincial de Tráfico, una vez recibido el dictamen de la citada autoridad, lo anotará en el registro de conductores e infractores y lo pondrá en conocimiento de los centros interesados. Si la solicitud se presentara en provincia distinta, la Jefatura de Tráfico dirigirá al solicitante la autoridad sanitaria de su provincia, dando traslado de la solicitud a la jefatura de dicha provincia, a fin de que por esta se proceda a la citación del interesado ante la autoridad sanitaria competente. En el caso que existan causas que impidan la obtención o prórroga del permiso o licencia no recogidas en el anexo 4 del Reglamento General de Conductores, deberán ser comunicadas inmediatamente con una justificación detallada y precisa. ¿Alguna duda hasta aquí? No. No. Pues vamos con el último punto del tema de hoy. 3. Permisos y licencias de conducción ordinarios y extraordinarios. Los permisos y licencias de conducción en función de las aptitudes psicofísicas de los conductores serán ordinarios y extraordinarios. Para obtener, prorrogar o ser titulares de permisos o licencia de conducción ordinario, las personas que no estén afectadas por enfermedad o deficiencia, que determinen la obligatoriedad de adaptaciones, restricciones de circulación u otras limitaciones en personas, vehículos o de circulación durante la conducción, excepto cuando la limitación consiste en la obligación de utilizar lentes, y aquí está lo que decía yo anteriormente, correctoras, o audífonos para adquirir respectivamente la agudeza visual o auditiva mínimas necesarias para obtener dichos permisos o licencias de conducción. Podrán obtener, prorrogar o ser titulares de permiso o licencia de conducción extraordinario sujetos a condiciones restrictivas las personas que reúnen las aptitudes psicofísicas requeridas para obtener permiso o licencia de conducción sujeto a las adaptaciones, restricciones u otras limitaciones en personas, vehículos o de circulación que en cada caso proceden conforme se indica en el anexo 4 del Reglamento General de Conductores. Y aquí voy a hacer una pequeña aportación. Vamos a ver, cuando uno recibe el certificado médico para poder obtener una licencia de conducción ordinario, puedo ser profesor de formación vial tanto de teóricas como de prácticas. En cambio, cuando es extraordinario o sujeto a conducción, solamente lo puedo obtener la titulación de profesor de formación vial para teóricas. Esto es de centros de formación, creo, ¿verdad, Antonio? Sí, el centro de Pero formación. me viene al caso por la explicación de ordinario y extraordinario. Y hasta aquí el tema 3. ¿Tenéis alguna duda? No. Yo aportaría que no se les olvide que es un permiso ordinario el llevar audífonos. Es que las gafas se habla más veces, pero los audífonos no. Y se preguntó en el año 21, la convocatoria 21. ¿Cómo está eso? Excepto cuando la limitación consiste en la obligación de utilizar lentes correctoras o audífonos. Esa pregunta sale
y se considera que un permiso ordinario es si llevas gafas o audífonos. No se considera extraordinario para nada. Es un permiso normal. Oh, Y lo de los audífonos se nos pasa a todos cuando lo lees. ya. Extraordinario sería otro tipo de minusvalía. Sí, Las que he citado anteriormente, Javier. sí. Ya. ¿De acuerdo? Por eso te Ya, dice ya. agudeza visual o auditiva mínimas. Claro. Ujú.